Muy buenas noches y bienvenidos a El Salvador una vez más en noche de jueves a disfrutar su entrevista 8 en punto. Jueves de análisis, señores. Esta noche vamos a conversar sobre la desigualdad social y por supuesto sobre todo el espectro electoral. Calientan los motores rumbo a los comicios electorales de alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano. Esta noche en estudio, señores, nos acompaña Padre Tojeira, Dagoberto Gutiérrez, Oscar Godoy y Héctor Dada Iresi. Antes, saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible este primer segmento de su entrevista, 8 en punto. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Y bueno, señores, nos frotamos las manos, arrancamos, como ya lo habíamos dicho, vamos a hablar sobre el tema electoral, calientan los motores y la desigualdad social. Lo cierto es que en estudio sí hay igualdad social. Primera vez, señora Georgina García, que nos pone a todos semitas, no solamente a Don Dago. Don Dago, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, se merece que extienda la mano. Gracias por sus gestiones. Oh, no, qué bueno. El pan debe ser para todos. Es cierto que no solo de pan vive el hombre, pero es bueno que de vez en cuando le den a uno un pedacito de pan. Gracias por existir, decía una canción, Don Dago, por traerlo. Un gusto, Padre Tojeira. Un saludo a todos. El doctor Héctor Dada Iresi, doctor, un gusto tenerlo acá. Buenas noches a la audiencia. Y el doctor Godoy, también extiendo la mano. Si lo hice con Don Dago, la igualdad social. Gracias por acompañarnos. Señores, arrancamos acerca del tema electoral porque poco a poco va calentando los motores, van realizando, bueno, ya pasó el tiempo para el tema de las coaliciones, alianzas. Lo interesante es que se viene todo un andamiaje de algo que a nosotros nos gusta y es la articulación de propuestas de los candidatos. Eso es lo que realmente nosotros queremos entender, saber. Don Dago, arranco con usted acerca de cómo se está determinando hoy por hoy el tema del electorado para que vaya a las urnas, y particularmente yo me quiero referir a un tema que se ha estado tratando de dar forma, y es los consejos municipales plurales. ¿Por qué le comento esto? Fácil, porque hemos visto en alguna manera, señores, esta pregunta extensiva para los cuatro y para ustedes también que nos acompañen en casa desde ya, para que nos acompañen con sus interrogantes, que en el pasado hemos visto particularmente al partido Arena que ha arremetido contra el FMLN para conocer todos los datos de Alba Petróleo. Hoy es la oportunidad inmejorable en los consejos municipales plurales, pero vea usted que un grupo de alcaldes de Arena, de la derecha o parte de la derecha, van a la Asamblea Legislativa a pedir que se dé una prórroga porque El Salvador no está preparado. Arranco con usted, Don Dago. ¿Quién no está preparado? ¿Nosotros o ellos? ¿O qué esconden? Sería la otra pregunta. Qué buena, qué buena eso. ¿Quién no está preparado, verdad? Ajá. Estos días me hicieron llegar este libro maravilloso de Luis Salazar Retán, el arquitecto Luis Salazar Retán, donde cuenta sus vivencias en Chalchuapa de una manera muy fina, muy cuidadosa. La prosa de Luis es una prosa de terciopelo, en donde las palabras se deslizan como el agua se desliza en las olas del mar. Es bueno que ustedes lo lean. Ningún salvadoreño puede abandonar este mundo sin leer este libro sobre Chalchuapa. Sí,
sería un pecado mortal y tendrían problemas cuando intenten ingresar al cielo. Un abrazo, Luis, y muchas gracias. El pésame a Vladimir Centeno por la muerte de su padre. Por supuesto que estamos vinculados a la victoria de Dilma Rousseff en Brasil. Hay algunas cosas pendientes, pero el domingo se definen bien las cosas. Esperamos que los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala reciban justicia, ellos, su familia y la sociedad y la humanidad entera. Ahora, es importante la línea del abordaje de este tema. Hoy nos interesa el electorado. El electorado. En el código esto se llama como el cuerpo electoral. Cuerpo electoral. Es decir, ya no los candidatos que aspiran a convertirse en los funcionarios de elección popular, sino el electorado. Es decir, la gente que hace posible que el candidato sea funcionario. La gente que vota, pero no elige. Pero no siempre la gente que vota sabe que no elige. Tampoco sabe que en no pocas ocasiones los que eligen no necesitan votar. El que elige es el que tiene el poder. Quien elige tiene el poder y puede optar. Esa capacidad y ese poder de opción resulta fundamental para el ser humano en el proceso de la toma de decisiones. ¿Sobre qué base el ser humano que vota toma decisiones? ¿Sobre la base de la información? No. ¿Sobre la base de la discusión? No. ¿Sobre la base del conocimiento de los candidatos? No. ¿Sobre la base de proyectos políticos? No. Entonces, es importante la siguiente pregunta: ¿y cómo es que lo llevan a las urnas? ¿Cómo es que la gente, pese a ese universo, es llevado a las urnas? Pero no todos son llevados a las urnas. Hay una parte fundamental que decide votar, que pese a todo esto tiene una posición. Pero, ojo, ojo, ocurre que la persona que tiene más poder es la persona que no vota. Porque el que vota tiene que ver con toda la inmensa maquinaria propagandística que le dice al ser humano: tu arma es el voto, aun cuando el voto de la persona no decide nada. Ni salud, ni educación, ni economía, ni política exterior. Mira qué increíble, mira qué increíble esto. Por eso es que se necesita un trabajo de propaganda muy grande para que la gente vaya a votar. Ahora bien, esto termina con una pregunta: ¿quién no está preparado? ¿Y quién no está preparado para qué? Esto tiene que ver con la figura de los consejos municipales plurales. Mira qué maravilloso, mira qué maravilloso. Ahora, esta figura de los consejos plurales afecta o beneficia a los partidos políticos, o afecta o beneficia al electorado, o afecta o beneficia a la sociedad en general. Veamos. ¿Atenta contra los partidos políticos? No, no. Al contrario, porque con la figura de los consejos plurales se ensancha el abanico de participantes en estos procesos. No lo reduce. La gente tiene condiciones para animarse. Ahora bien, lo que ocurre es que los partidos políticos han de ser suficientemente capaces para soportar la discusión. Discusión, no el control, no. Pero esto lo desarrollo despuesito. Quedémonos aquí, además esta discusión sigue, va a estar buena.
No se la pierdan. Seguro va a estar bueno. Padre Tojeira, por favor, su análisis. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención que no hubiera consejos plurales, ¿no? Me parecía muy poco democrático porque con 5 partidos, por ejemplo, pongamos que hay una abstención del 50%, que ha sido normal históricamente en este tipo de elecciones. Entonces participan 5 partidos, llevan cada uno el 10% de los votos, ¿verdad?, en la municipalidad. Y uno lleva el 10% más 1, digamos. Y ese con el 10%, que lleve, no, son 5, tiene que llevar el 20% más 1, okay. Pero es el 10% de los votos totales que podrían haber sido emitidos. 50% no fueron emitidos. Entonces, con el 10% de los votos censados en el municipio, tiene el poder absoluto en la municipalidad. Dice, bueno, ¿eso dónde se ha visto, verdad? Es la cosa menos democrática que existe. Y bueno, se ve que se le tiene miedo a la democracia porque todavía esta ley es un poco deficiente. Garantiza que el que tenga mayoría, independientemente de que sea una mayoría pequeña, tiene la mayoría en el consejo, ¿verdad? Yo creo que sería mucho mejor pues una proporcionalidad, digo, pues se reparten en proporción. Así es en muchos países, incluso a veces el que tiene más votos no gobierna porque hacen una coalición después de la votación, 2 partidos, ¿verdad? Bueno, hay que acostumbrarse a hablar. Si estos dicen no estamos preparados, porque el no tener una representación proporcional, igualitaria de todos, es porque supuestamente no se está preparado. Uno dice, si no están preparados en el nivel local los políticos, no todos los políticos piensan así, pero la minoría no piensa así, la mayoría piensa que no hay preparación suficiente, ¿verdad? Entonces, si no están preparados para llevar algo de bien común y apostarle al bien común de una comunidad pequeña, municipal, etcétera, ¿cómo están preparados en la asamblea entonces? ¿O es que los de la asamblea son más listos, más inteligentes, más no sé qué, verdad? Es decir, ahí es proporcional la presencia, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay una tradición muy autoritaria en El Salvador. Este es un paso pequeño, siento yo, es decir, pero es un paso necesario, y el siguiente paso es una participación proporcional de todos los que tengan votos suficientes en las alcaldías, ¿verdad? Yo creo que más allá de partido que le guste, que no le guste, etcétera, un argumento de no estamos preparados, a mi juicio, es un argumento antidemocrático, porque decir no estamos preparados para la democracia, y eso no se puede decir, y menos lo puede decir un partido que dice que es un partido democrático. Dice, si dice eso, no es democrático, ¿verdad? Es decir, por lo menos tiene un serio fallo en el campo de la democracia. Doctor Dagresi, por favor. Mire, este es una vieja discusión. En los años 90, gente que hoy pertenece a Cambio Democrático propuso los consejos plurales. Yo entonces era director de Flaxo, no estaba metido en ningún partido. Y de hecho, cuando Héctor Silva fue candidato a alcalde en 1997, una de las ideas básicas que tuvimos es constituir un consejo plural para demostrar que los consejos plurales funcionaban. Y entonces tuvimos un consejo formado por el Movimiento de Unidad, partido de derecha, de corte evangélico. ¿Verdad? El presidente del Partido de Unidad fue después presidente de las Asambleas de Dios. El Frente, Convergencia Democrática, perdón, sí, el CDU era en ese momento, y un grupo cívico ciudadano al que yo pertenecía, Iniciativa Ciudadana. Ese consejo discutía fuertemente, le ganamos muchas votaciones, más bien, o a veces yo perdí junto con Héctor Silva, mi gran amigo, ¿verdad? Pero Héctor era mi amigo, pero muchas veces yo estaba en contra de él. Me acuerdo una vez que Bravo dijo, me ganaron la votación, voy a hacer lo que ustedes dicen, y si sale mal no me echen la culpa a mí, la tienen ustedes. Pero eso es la democracia. Pero se sometió a la mayoría. Por supuesto. ¿Estuviera o no de acuerdo? Él no estaba de acuerdo y lo hizo, y salimos bien, por cierto. Y lo primero que hizo fue reconocerlo. Y además,
abrimos las sesiones del Consejo Municipal eran abiertas. Ahí estaba toda la prensa, nunca teníamos menos de 50 personas oyendo, y nosotros discutíamos, y esta pérdida de Héctor en una votación del Consejo fue en público. O sea, el problema es que en las frases de los alcaldes que están diciendo esto, consideran que los regidores están ahí para apoyarlo a él como alcalde y no para gobernar la ciudad. Hay una mala concepción. Nosotros éramos partidarios de que se eligiera al alcalde y al síndico, y que en el Consejo Municipal hubiera representación proporcional. La decisión que tomó la Asamblea es garantizarle la mayoría al alcalde que gana. Como dice el padre Tojeira, eso ya es aceptar la no preparación, pero si desde los años 90 estoy oyendo que no están preparados, posiblemente necesitamos llegar al año 3000 y tampoco vamos a estar preparados. Vamos a seguir oyendo que no están preparados. Que va a haber problemas. Perdón, si la democracia no es un lecho de rosas. La democracia es la discusión de ideas dispares. Eso es la democracia. ¿Ah? Y la conjugación de intereses dispares. Yo no soy tan pesimista con respecto a la votación como Dagoberto. Yo tengo otra visión de las cosas. Creo que la ciudadanía se tiene que sentir tranquila, y además yo por experiencia les digo, un consejo entre más plural es, más transparente es. ¿Ah? O sea, en el Consejo Municipal de Héctor Silva, un grupo de derecha estaba teniendo conocimiento permanente de lo que el alcalde, que era de Iniciativa Ciudadana en ese momento, Héctor, estaba haciendo, cómo manejaba los recursos. Se ejercía un control estricto de todo, porque eran los intereses de 4 grupos totalmente divergentes. Creo que es un paso adelante en el país para que se administre mejor el dinero de la gente, que eso manejan los municipios. La población se debe sentir tranquila y no desesperar como la gente se está desesperando con los conflictos entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea. Esa es prueba de que hay independencia. ¿O preferimos la supeditación del pasado? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a sacrificar la democracia en aras que los consejos no sean tan conflictivos? Pero perdón, y no son conflictivos ahora. Veamos en Mexicanos. Es un desastre esa ciudad por conflicto entre gente del mismo partido, ¿verdad? Hoy se están desmoronando, pero fueron de arena. El conflicto era entre la alcaldesa y una señora que quería ser alcaldesa del mismo partido. Entonces, ¿qué? ¿Va a haber más conflicto en los consejos plurales? Garantizo que no. Perfecto. Doctor Godoy, por favor. Bueno, ¿va a haber más conflicto en los partidos plurales, en los consejos plurales? Yo digo que sí, ¿verdad? Para comenzar. ¿Más que el que hay ahora? Sí, más. Y lo voy a argumentar. Okay. ¿Verdad? Porque yo sí creo que hay que separar cosas. Una cosa es la pretensión teórica del consejo plural o pluralista, y otra cosa es la posibilidad fáctica de lo que va a ocurrir en los consejos. Lo que plantea el doctor Dadeira sí me hace reflexionar en esa línea. Si los miembros de los consejos municipales de un mismo partido terminan peleados y conspirándose entre ellos, imagínense donde van a haber 3 y 4 partidos que por definición ideológica y por intereses de grupos son antagónicos. Digo que lo que es una pretensión errónea, la pretensión, o mejor dicho, un supuesto erróneo, el supuesto de que los próximos consejos municipales, al llamarse pluralistas, van a promover la democracia. Yo creo lo contrario. No estamos preparados por ahora, porque no existen agrupamientos que puedan funcionar de manera pluralista en sentido estricto, de cómo la teoría de este tipo de consejos lo plantea. En primer lugar, porque nos vamos a enfrentar a grandes diferencias de grupos, unas de carácter ideológico, otros por el padrinazgo que los promueve, otro por la fuente que los patrocina,
otros por el interés de conspirar contra el otro grupo. Entonces vamos a entrar a una dinámica riesgosa si es que antes no se hace un esfuerzo de preparación de quienes van a integrar estos consejos para que puedan gestionar el municipio de una manera responsable. El Salvador tiene muchas experiencias y muchos ensayos de coaliciones de 2 o 3 partidos de que reflejan cuál va a ser este tipo de dinámicas que van a ocurrir al interior de estos consejos. Uno es que hay deformaciones ideológicas terribles a veces dentro de los mismos partidos. Los antagonismos son fuertes entre partidos, no digamos al integrar los diferentes partidos. La praxis que vamos a ver no es una praxis centrada en el bien común o en el interés del municipio o en promoción del desarrollo, sino que es una praxis alrededor de los intereses de los grupos y particularmente de las personas, y vamos a ver correlaciones de fuerza que van a terminar dándonos sorpresa. Hay lugares, por ejemplo, donde un alcalde del FMLN termina 3, 4 periodos después siendo un alcalde de la Democracia Cristiana, o en otros lugares termina siendo de Gana. Eso lo vemos en un solo consejo, no digamos en este nuevo formato. Hay un déficit en cuanto a las capacidades técnicas de las personas. El pluralismo implica la capacidad, en primer lugar, de ser demócrata, en segundo lugar, la capacidad de concertar, en tercer lugar, la capacidad de discutir y negociar, y en un cuarto lugar, la capacidad de estar comprometido con el desarrollo del municipio, algo que por el momento yo no lo veo, porque cuando uno ve los perfiles de los candidatos, cuando uno muestrea a nivel nacional quiénes son los candidatos, quiénes son los que pretenden gobernar los municipios, uno no ve ese talante para un consejo municipal de nuevo orden, de nuevo tipo, para una nueva forma de ejercer el gobierno municipal. Aparte de eso es de que hay una crisis en el paradigma de desarrollo que se maneja en los municipios. Y hay una confusión terrible, que los alcaldes y los consejos creen que hay que ir a hacer obras, y no se trata de hacer obras, se trata de promover el desarrollo, y eso es algo que sigue siendo un déficit grande y lo va a seguir siendo por buen rato, precisamente porque los consejos municipales tradicionalmente en El Salvador creen que la misión de ellos es ir a administrar la oficina de la alcaldía, y se trata de ir a gobernar y a promover el desarrollo. Y allí nos enfrentamos a una crisis del paradigma que se trabaja en los gobiernos municipales, una crisis funcional que está unida a las fallas propias de ese aparato que es la alcaldía, a las fallas propias de un aparato que no tiene ni el tamaño ni las capacidades para responder a las grandes demandas del municipio. Yo siempre manejo la hipótesis que el gobierno municipal en El Salvador hoy por hoy no sirve para promover desarrollo, por muy pluralista que sea un consejo. El problema no es de pluralismo, el problema es de que estamos con un modelo de gobierno municipal que pudo haber servido en los años 40, en los años 50, que ahora no sirve para promover desarrollo. Entonces, cuando los consejos municipales asumen el poder del gobierno municipal, no hayan que hacer. En primer lugar, porque no comprenden las dinámicas de los problemas del municipio, no comprenden la calidad de gestión que hay que hacer y no comprenden las grandes soluciones de política pública a nivel municipal. Y eso los lleva a buscar la gestión fácil y a buscar la negociación fácil, y terminan haciendo negocios entre los grupos. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Perfecto, de altura, los 4 análisis de los caballeros que noche tras noche de jueves nos acompañan 8 en punto. ¿Quiere conocer un poquito más? En segundos regresamos luego de la primera pausa comercial. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con su entrevista 8 en punto. Este segundo segmento de Gracias a Fedecases. No dejes de pasar la oportunidad que has estado esperando. Asóciate a la red de cooperativa Fedecase y descubre todas las oportunidades que te están esperando. Continuamos, señores, con la entrevista y por supuesto vamos a seguir conversando sobre el tema de consejos municipales plurales. A mí me llamó muchísimo la atención el planteamiento que acaba de hacer el doctor tanto Dada Iresi como el doctor Godoy, y es que en cierta manera, don Dago, si nosotros partimos que de pronto el delincuente, como decía mi abuelita, siempre ve encontrar la forma cómo filtrarse, es decir, de empezar a ver de qué manera nos ponemos de acuerdo, pero ciertamente la democracia tiene sus riesgos, la democracia es cara,
y es un paso importantísimo que ciertamente todos los pueblos han dado y que a excepción de El Salvador en Latinoamérica, si me equivoco me corrigen, nos estamos quedando atrás. Por favor. Ustedes deben saber muy bien que toda democracia es una dictadura, en la misma medida en que toda dictadura es una democracia. Es que la democracia, al igual que la dictadura, nunca es para todos, nunca. Y si la democracia es para una minoría, esa es dictadura para la mayoría. Si la democracia es para la mayoría, esa democracia es dictadura para esa minoría. Mira qué problema. Aquí estamos respondiendo a una pregunta. ¿Quién no está preparado? ¿Y para qué no está preparado? Fíjate vos que en el artículo 85 de la Constitución se dice: el sistema político es pluralista. Es pluralista. Y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Aquí hay un conflicto. Este es un texto incorporado en 1983. Aquí hay un conflicto, porque el texto dice: el sistema político es pluralista. Ah, ¿cómo no? Pero luego dice: se expresa a través de los partidos políticos. Es decir, que el pluralismo se agota en el mundo de los partidos políticos. Y ocurre que en términos políticos no es el partido político la única expresión política en una sociedad. Pero además hay otro problema. El pluralismo puede ser político o puede ser filosófico. Cuando la Constitución habla de pluralismo, ¿a qué pluralismo se refiere? ¿Al político o al filosófico? Es que, ¿para qué no se está preparado? La gente no está preparada. Los partidos políticos, los funcionarios. Y ahora bien, ¿un consejo municipal plural supone conflicto? Sí. ¿Y qué es lo mejor del pluralismo en un consejo municipal? El conflicto. El conflicto. Porque, ¿y a dónde aprende uno en la vida? En el conflicto. ¿A dónde aprende uno a pensar? En el conflicto. Sin el conflicto, uno no es capaz de elaborar pensamiento ni de enfrentarse a la realidad. Que claro. Ahora, hay un temor. No es un problema de preparación. No, no. Es que si fuera problema de preparación, sería mínimo. Mínimo. No, hay un temor al conflicto en un organismo vedado al conocimiento y a la transparencia de la ciudadanía. Un organismo en donde se hacen negocios, pero no se hacen negociaciones. Ocurre que en el terreno político, la clave de solución del conflicto y abordaje del conflicto son las negociaciones. Pero aquí se renuncia a eso y es sustituido por el negocio. Mira qué problema. ¿La sociedad salvadoreña maneja y entiende la negociación? No. Y esto tiene que ver con la esencia del mismo régimen. Porque en el régimen no se aplica el consenso. Aquí no hay consenso. Y los sectores que dominan no son sectores que dirigen. Ahora bien, esto tiene que ver con la médula del régimen. Y eso mismo está apareciendo en los consejos municipales. ¿Se puede construir el consenso? Sí. ¿Es necesario? Absolutamente necesario. Que claro que sí. Para eso debe haber negociaciones. La experiencia que nos refirió el doctor Dada, que es en Salvador, ¿es posible eso? Sí, sí, pero requiere enfrentamiento, requiere conflicto, requiere discusión y requiere negociación, hombre. Es que es la escuela política. Y eso es negativo. No, es negativo el conflicto. No, es absolutamente necesario. ¿Ves? Entonces, esta es una escuela que el pueblo debe hacer. Es necesario, adentro o afuera de los consejos municipales. Perfecto, padre. Yo soy también más optimista
Bueno, tanto con la democracia como con los consejos plurales, ¿verdad? Es decir, yo creo que a veces la democracia permite mucho mejor que regímenes autoritarios votar en favor de las minorías, ¿verdad? Es decir, la minoría no siempre está oprimida. Bueno, en Estados Unidos tenemos los casos estos de apoyos legales a minorías que se discuten mucho, si son buenos, si son malos, etcétera, pero que realmente han ayudado a mucha gente de las minorías marginadas, etcétera, a caminar. Y bueno, yo creo que en otros lugares, por ejemplo, a minorías como pueden ser los que tienen síndrome de Down, se vota a favor de ellos. Incluso se consiguen acuerdos de partidos de derecha y de izquierda para dar un tipo de apoyo a alguien que es netamente minoría bajo todos los aspectos, no solo numérica, sino también en el campo de las capacidades personales. Entonces, bueno, yo con la democracia soy bastante optimista. Y el otro punto con los consejos plurales también, por una razón, ¿verdad? Es decir, respeto, y veo que las razones que da nuestro amigo Oscar son razones de peso, digo, porque los pleitos en el país han sido fuertes, ¿verdad? En muchos aspectos, entre los políticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, no son razones que debamos despreciar, pero sí yo soy más optimista en el sentido que creo que la gente al final se arregla, ¿verdad? Y más en las municipalidades que en las asambleas, es más fácil. ¿Por qué? Porque tiene un contacto más directo con la gente, porque la gente soporta menos. Nosotros, a la hora de soportar los pleitos de la asamblea, menos regañarlos y insultarlos un poco y tal, pero no tenemos muchos recursos, ¿verdad? Pero en los pueblos están las familias, está la gente. Bueno, puede crear evidentemente conflicto, ¿verdad? Pero yo creo que es más fácil arreglarse en esos contextos incluso que en los contextos nacionales. Y en los contextos nacionales, pues mal que bien, también nos hemos arreglado en algunas cosas. Entonces yo soy optimista, ¿verdad? Es decir, es un modo de ver. Perfecto. Doctor Dadairesi, por favor. Creo que estamos usando la palabra conflicto en distintos sentidos. Sí, la democracia, en el sentido que lo dijo Dagoberto, la democracia, dice Norberto Bobbio, es un método de procesamiento de los conflictos, ¿verdad? Porque los conflictos no nacen en la política, nacen en la sociedad, se expresan en la política. Eso de echarle, yo no tengo una visión apocalíptica de la política porque la he vivido y sé que no es tan apocalíptica. Cuando yo fui diputado, la mayoría de las decisiones de la asamblea se hicieron por unanimidad, pero esas no salen en el diario ni en los canales de televisión, sino cuando hay insultos, y es lo mismo le debe haber pasado a Dagoberto en la época en que él fue diputado, que yo no era. Ahora, el argumento ese que no se está preparado me recuerda a la teoría de la seguridad nacional, que había que tener democracias vigiladas en América Latina porque los pueblos no estaban capacitados para ser democráticos. La democracia se aprende a vivir en democracia, no se aprende a vivir en dictadura. Se puede pelear por la democracia en la dictadura, pero no se puede aprender a comportarse democráticamente. Creo que nunca va a estar preparado un consejo en el sentido que se quiere que esté preparado si no damos el primer paso. Y ya suficiente restricción es darle mayoría a un partido. Yo conozco municipios donde con el 30% de la votación se ha ganado el municipio. Entonces le van a dar la mitad más uno. O sea, va a tener capacidad absoluta de decisión. Cuando quiera decidir, tiene la mitad más uno. Le van a dar la mitad del consejo y el síndico, más el alcalde del partido que gane. La mitad más uno de todo el consejo va a tener. O sea, tiene garantía de gobernabilidad. De lo que llaman gobernabilidad, que a mí no me gusta. ¿Y 30% sin contar el abstencionismo? No, 30% de los votos efectivos. Efectivo. Conozco varios consejos. ¿De los efectivos? De los votos efectivos, o sea, los votos emitidos. Solo de los emitidos, por eso, sin contar... Es el 15%. A 15% de la votación. De los censados, digamos. Sí, hecho concreto en algunos municipios. Ajá. Yo sí creo que los consejos plurales se vuelven una escuela,
Pero miren, sobre todo la transparencia. Hace poco conversando con unas personas que estaban en la transparencia, estaban hablando de transparencia y yo aparecí y me hacía un profesional una pregunta muy interesante. ¿Por qué no nos preocupamos en la transparencia y nunca sale en ningún medio que hay que exigirle transparencia a los consejos municipales? No hay, la gente no está preocupada por eso, curiosamente, quizás porque San Salvador tiene 90 millones de dólares o 80, he visto las dos cifras, no sé cuánto, como presupuesto, y no los 4.200 del órgano ejecutivo, y Santa Tecla no sé cuánto, porque no estoy hablando solo de una ciudad. Creo que los consejos plurales van a ayudar mucho a la transparencia. La experiencia me lo dicta. Nosotros sí hemos tenido coaliciones en varios lugares del país que han sido exitosas. No producen el desarrollo que exige el doctor Godoy, pero eso no solo es la capacidad de los municipios o de las autoridades de los municipios, perdón, sino depende de la concepción de desarrollo que tiene el país y de descentralización, que es un tema que hay que discutir aparte de los consejos municipales. Perfecto. Plurales. Señores, tengo que hacer una pausa, doctor Godoy, le suplico me aguante un ratito, por favor, la idea, el análisis. Usted también, quédese con nosotros, volvemos en segundos. Señores, estamos de regreso, altamente privilegiados de que usted siga en sintonía de esta su entrevista 8 en punto y los 4 caballeros que noche tras noche de jueves nos acompaña. Doctor Godoy, por favor. Bueno, me voy a unir un poco a la línea de discusión que traían mis colegas. Me llamó bastante el mencionar que los consejos pluralistas pueden ayudar a promover la democracia. Teóricamente estoy de acuerdo. Soy escéptico de que en la práctica inmediata eso vaya a ocurrir. En primer lugar, porque el solo discutir qué es la democracia nos podría llevar una cantidad de horas terrible, ¿verdad? Para decir, por ejemplo, Carl Smith dice que democracia es conflicto, Hannah Arendt dice que democracia es consenso, Schumpeter dice que democracia es procedimiento, pero nuestros políticos dicen que democracia es polémica y conspiración, para que vean ustedes hacia dónde vamos. En segundo lugar, la supuesta garantía de mayorías y de hegemonía para el partido que gane no es cierto que está segura, lo puede estar en el primer o los segundos meses del gobierno, porque después vienen las compras de voluntades, las compras de regidores y la conspiración interna, que al final termina una amalgama rara de consejos municipales, y en esto hay que ser honesto al plantearlo, hacer la separación de lo que es lo teórico y lo que en la realidad va a pasar. Y eso también porque cómo se eligen los candidatos para alcaldes, regidores y síndicos, no se eligen por capacidad, por destreza técnica, ni por currículo. Se eligen por obediencia al partido, por adhesión ideológica, por la capacidad de conspiración y por la capacidad de ir a hacer negociaciones a favor de los grupos políticos. Entonces allá hay una falacia que hay que ponerla en relieve para discutirla, ¿verdad? Porque yo en esto prefiero ser un problematizador y no un soñador, porque si problematizo puedo orientar discusiones de otro nivel que nos pueden ayudar a avanzar en este pretendido consejo pluralista. Otro que de lo que planteaba Dagoberto es, estoy de acuerdo con él, que es en el conflicto en el que se aprende, es en el conflicto en el que se puede avanzar, pero la pregunta es ¿en qué tipo de conflicto? Porque si el conflicto es sobre cuál es el modelo de desarrollo, cuáles son las destrezas y las capacidades para comprender los problemas del municipio, cuáles son los modelos de respuestas o las hipótesis de solución a los grandes problemas del municipio, ese conflicto es bueno para la democracia y para el desarrollo, pero el conflicto que vamos a ver es a quién le toca más, a quién le toca menos, quién controla más, quién controla menos, quién conspira más, quién conspira menos. Porque no olvidemos que los consejos municipales son la extensión de los partidos políticos, y los partidos políticos son por definición antagónicos. Arena jamás va a permitir que el FMLN avance con ideas, el FMLN jamás va a permitir que Arena avance con ideas, va a haber conspiración interna, porque 3 años después vamos a estar en campaña y ahí vamos a ver las nuevas correlaciones, y eso también hay que ponerlo en relieve. Lo otro que hay que desmitificar, no es solo Arena la que no está de acuerdo por el momento con los consejos pluralistas. Conozco gobernantes del FMLN que en silencio no están de acuerdo, pero que por línea del partido tienen que alinearse y estar de acuerdo con lo que el partido dice.
El gran problema de los gobiernos municipales, yo no creo que sean los consejos pluralistas o no, sino que es comprender que los gobiernos municipales en El Salvador lo que necesitan es una transformación radical en el paradigma de desarrollo. Eso implica hacer todos los esfuerzos en cada gobierno municipal para desburocratizar los aparatos municipales, para desconcentrarlos, para tecnificarlos, para concesionar, para modernizar en sentido estricto, y algo más importante, para ciudadanizar muchos actos del gobierno municipal, es decir, transferir poder a la gente, al ciudadano, organizándolo, institucionalizándolo, dándole recursos para que pueda hacerse cargo de la gestión local de su comunidad, para ir rompiendo con ese modelo de municipalismo protector que inhibe las capacidades de la sociedad para resolver sus problemas y destruye el tejido social y no contribuye a construir comunidad, que es lo que se ha destruido en los últimos 20, 25 años después de la guerra, y por eso tenemos los grandes problemas sociales, incluyendo los problemas de seguridad que por hoy tenemos. Perfecto. Muchos dicen va a ser una mini asamblea legislativa, y si la actual funciona así, ¿cómo podemos pretender que estos mini no van a ser diferentes? Usted quería, sobre ese tema se quería pronunciar, yo lo estaba viendo. Es que es cierto eso, es cierto eso. Y cuando uno habla de negociación, es que la figura de la negociación produce al negociador. Y toda negociación es un conflicto. En rigor, toda negociación es un acto de fuerza que no elimina la confrontación. Es más, no hay negociación sin confrontación. Y hablando de los consejos municipales, claro, ahí va a haber negociación de distinto tipo. ¿Negocio o negociación? Sí. Claro, va a haber una negociación que va a conducir al negocio, que son figuras diferentes. Ahora bien, y esto es una cosa de otro mundo. No, es que este enfoque que estamos haciendo busca que se mire esto con mucho realismo, sin divinizar las figuras, pero tampoco sin soterrar las cosas buenas que se necesitan. Perfecto, doctor Dada, usted también en alguna medida veía al doctor Godoy, asentía o no estaba como muy de acuerdo. No, mire, yo creo que hay una visión demasiado apocalíptica de la política, demasiado pesimista, y creo que tenemos concepciones diferentes de lo que es y lo que debe ser un partido político. Creo que entra en esa visión que se ha ido generalizando. Cierto que los partidos funcionan mal, pero yo reitero que los partidos expresan lo que la sociedad es. Esa visión de que la sociedad civil es la honesta, la sociedad civil es la armónica, y lo que mal llaman sociedad política es la de los conflictos, es la corrupta, es absolutamente una visión equivocada. Solo hay posibilidad de tener una política corrupta en una sociedad que tolera la corrupción o que la practica. Y además, yo insisto, los conflictos no nacen en la sociedad política, se expresan en ella, nacen en la sociedad civil. Perfecto. Pero eso es lo divertido de la vida, que todos tenemos derecho a pensar distinto y lo ejercemos. Perfecto. Padre, en algo que lo han dicho acá es que de pronto el hombre del maletín negro puede darse una vueltecita por ahí en los consejos municipales plurales e irse de shopping, como decimos, por favor. Yo solo quería decir una cosa, que estoy seguro que si Oscar y Héctor estuvieran en un consejo plural pensando distinto, se entenderían bastante bien. Sí, entonces... Yo estoy de acuerdo. Sí, pero habría democracia. Totalmente de acuerdo. Esa es la prueba que nos podemos entender, hombre. Y compartimos la cenita. Llévatelo para Santana. Hasta Oscar. de eso Lo voy a llevar para Santana. Hasta de la compra. No puede reparar la corte cuenta. Ok, bueno, señores, vamos a otra pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros, volvemos. Perfecto, señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su entrevista.
Debo de agradecerle a cada uno de los caballeros que noche tras noche nos vienen a deleitar con estos análisis de altura, señores. Lo único que tiene que hacer, sintonizar a las 8 de la noche, Canal 33, 5 en cable, y por supuesto estamos nosotros acá, 7 en cable, para poder nosotros servirle. A todos ahí. Un placer. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. Tomen bastante agua. Y que anda, póngale todo el agua. Doctor Dadairesi, antes de que tome agua. Un gusto, gracias. Es que estaba hablando de agua, Dagoberto. Entonces le dio sed, es correcto. Buenas noches a la audiencia. Un placer. Consejos plurales sí, pero con gente capaz. Perfecto. Señores, solo fútbol, y es que el mundo el sábado se va a paralizar el derbi Real Madrid-Barcelona. ¿Quiere saber un poquito más? Quédese con nosotros. A continuación le vamos a contar mucho más. Señores, soy Sergio Méndez. Un placer que nos hayan sintonizado hoy jueves 23 de octubre, sintonizado por Canal 33 o 7 en cable. Gracias, que descanse. Será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos. Hoy sí, podemos comer semitas, señores.